que en 1770 se le nombra director del Real Seminario de Nobles, su último puesto al servicio del rey y la patria, y con su capacidad de trabajo y la autoridad moral que le acompañaba, fallándole la salud seriamente, consiguió aumentar sus alumnos de 13 a 82 en solo 3 años. Y que en 1771 publicó su obra magna, El examen marítimo, que fue durante generaciones el libro de texto en las escuelas náuticas de distintos países. Tras su muerte, nuestro paisano dejó tras de sí una ingente labor en multitud de campos. Fue, sobre todo, un ilustre marino, gran matemático y un sabio humanista. Todos sabemos todo de él. Trabajó de astrónomo, de diplomático, de geógrafo, geodesta, de espía, ingeniero de minas, ingeniero naval e ingeniero hidráulico. Sus títulos fueron numerosos: caballero de la Orden de Malta, comendador de Aliaga, jefe de escuadra de la Real Armada, miembro de la Royal Society de Londres, etcétera, etcétera. Me los salto todos los títulos. Recuerdo que fue director de la Real Escuela de Guardiamarinas y durante 3 reinados Jorge Juan fue indispensable. Creo que se merece un poquitín más la atención por parte de todos los noveldenses. Bien, hemos visto que, como conclusión, que había una marina que tenía cuerpo y alma. El cuerpo hemos dicho que eran los barcos, ahora veremos muy poquito de ellos, y el alma fueron todos estos señores que he pretendido nombrar corriendo por los nervios de querer terminar pronto, por dejar a don Armando, que él es un fenómeno, nos va a hablar y nos va a ilustrar muy bien, y vamos a comentar brevemente cómo eran las construcciones, los barcos de la época, muy brevemente. Igual que siglos anteriores la galera dominó todo el Mediterráneo y fue el que marcó la vida en el Mediterráneo, y años posteriores, los siglos posteriores, antes de llegar a la Ilustración, el galeón fue el dueño del Atlántico. En esta época de la Ilustración, los barcos más grandes, los que tenían todo el mérito, sobre el que caía la responsabilidad de estos marinos tan buenos, eran los navíos y las fragatas. Y había también pingues, paquebots, bombardas y goletas y 80 barcos más que tengo aquí detallados, pero que no vamos a comentar. Solo vamos a comentar los dos más importantes. El navío es el nombre que se le daba antiguamente a cualquier barco. Después, con el tiempo, se pasó a designar navío a las embarcaciones de porte superior a 500 toneladas, sobre todo las de guerra. Durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX se dio tal nombre a los buques de guerra que al principio tenían 2 baterías por banda y banda. Montaban un mínimo de 60 cañones y aparejaban de fragata. Ahora, cuando hablemos de la fragata, entenderemos que era aparejar de fragata. Pero al pasar ya dicho periodo, solamente se llamaron navíos a los que tenían más de 60 cañones, llegando a montar hasta 120 en 4 cubiertas. Actualmente el nombre de navío ya no se utiliza, pues los acorazados, que son los sucesores de los grandes navíos de 3 y 4 puentes, se llaman buques de línea. El otro buque importante de esta época es la fragata, que es un buque de vela de 3 y más palos, machos, con masteleros y masteleretes. El palo macho central de un barco, no habían árboles tan grandes para poderlos hacer de una pieza, por lo tanto se llamaba macho, mastelero, conforme los iban atando hacia arriba, mastelerete, mastelerillo, hasta que se construyeron las grandes bibarcas de hierro de 4 y 5 palos. La fragata era el velero de mayor porte, ya que su aparejo, por el número de tripulantes que necesitaba y la complejidad de su maniobra, era solamente en barcos grandes. La diferencia entre navío y fragata es que el navío era más grande, más pesado. La fragata era más ligera, era más operativa, a pesar de que todo este tipo de velas acarreaba mucha faena. En la marina de guerra a vela, las fragatas tenían igual aparejo que los navíos. Habría que ver un dibujito para entenderlo. Pero eran de menor porte y nunca montaron más de 60 cañones. Por lo tanto, la diferencia estaba en los cañones. Un navío tenía más, una fragata tenía menos. Eran más rápidas y con menos madera. Hubo otros barcos, otros navíos, otros buques, como el pingue, el paquebot, la bombarda,
La bombarda es muy simpática porque era una embarcación a vela de 2 palos, armada con 2 morteros a proa, que se empleaba para bombardear las plazas. Tenía 2 palos, siendo el trinquete de cruz, una cangreja y 2 foques. Me dejo el resto de barcos. Tenemos que saber que existían los azogues, las galeotas, los bergantines, las balandras, las urcas, las corbetas, los jabeques, que eran de procedencia árabe, y las galeazas, que sustituyeron a los galeones. Por lo tanto, esta marina, que mantuvo el equilibrio en toda Europa, que ha sido la mejor que hemos tenido gracias a este cuerpo, que han sido estos barcos, de los que se hicieron concretamente en todo el siglo 156 navíos. Ojo, no se hicieron todos en España ni en América, muchos eran apresados en guerra, y un total de 143 fragatas. Esta marina, que fue el cuerpo de estos barcos que fueron el cuerpo de esta marina de la Ilustración, junto con estos marineros tan ilustres que tanto tienen que enseñarnos a nosotros, por lo valientes, por lo decididos, por lo ilustrados, y por sus horas pasadas en las cuerdas de los barcos, todo esto que dio renombre a España y que España fue el centro del equilibrio europeo y mundial, todo esto empezó a principios del siglo XIX, junto con Trafalgar, con la invasión francesa, con la sublevación de las colonias, con las guerras carlistas. Todo esto puso fin a la gloriosa marina de la Ilustración. Igual que el neonato que empezó en 1700, en 1900 esa marina desapareció. Nunca más hemos sido esa potencia naval. Gracias por escuchar. Buenas tardes, y en primer lugar quisiera agradecer la invitación que me cursaron los organizadores de estas jornadas. Quiero dar las gracias a la presidenta del casino que nos acoge aquí, a las autoridades municipales presentes, y sobre todo debo de hacer una pregunta al organizador: ¿de cuánto tiempo dispongo? No, lo que no quisiera es que ustedes se quedaran sin cenar. El problema que tienen estas conferencias a dos es el tiempo. Cuando mi buen amigo Pau Herrero, con esa característica suavidad suya, me conminó a venir, no el día 16, como dice ahí, sino el día 13, yo le pregunté precisamente por ello. Entonces he organizado, he articulado mi discurso, les he preparado unas imágenes con el fin de poderlo hacer un poco más grato, en función de unos cálculos. Por eso pregunto. Yo a mis alumnos no les dejo salir hasta que haya terminado la clase. Ustedes evidentemente se pueden ir cuando consideren que ello es necesario. La cuestión que escogí, esta de las expediciones científicas españolas a la América hispana del siglo ilustrado, obedece a una serie de motivos, pero que se resumen en uno. El siglo XVIII es el siglo de la ciencia, fundamentalmente. Y ciencia con mayúsculas. Sí, es el siglo ilustrado, es el siglo de la razón, pero fundamentalmente es el siglo de la ciencia. Las expediciones dejan de ser inconscientes, como lo han sido hasta ese momento, y comienzan a ser conscientes, es decir, con objetivos claramente predefinidos, con lugares a los que se sabe cómo ir y de los que se sabe cómo volver, a pesar de los problemas que mi buen amigo Vicent Pina sabe de determinar con exactitud la longitud. Bien, en España el problema de la ciencia es grave, es serio. Piensen ustedes que desde tiempos de Felipe II se ha prohibido a los españoles salir, a los castellanos fundamentalmente, salir a estudiar fuera de los límites de Castilla, como consecuencia de la amenaza protestante. Eso hace que el glorioso siglo XVI español tenga que pasar durante el siglo XVII por un periodo de latencia, desmarcado prácticamente de las novedades científicas. Por eso en el siglo XVIII,
cuando la nueva ciencia, producto de la revolución científica que encarna Newton, comienza a dar sus frutos, España está por detrás de Europa. ¿Cómo ponerse al día? Evidentemente, las instituciones oficiales, léase la universidad, no estaban capacitadas para ello. ¿Por qué? Porque la universidad estaba prisionera, estaba cautiva del más rancio escolasticismo. Por tanto, la introducción de la nueva ciencia, de las nuevas ideas, de la nueva filosofía, de todo aquello que resultara útil, hubo de hacerse utilizando instituciones alternativas. Por eso se crearon, se nos ha dicho, academias, por eso se crearon colegios que ocuparon el espacio y desarrollaron las, digamos, ocupaciones o las funciones propias que la institución universitaria debía haber desarrollado. Y estos centros, estas instituciones se convirtieron en lugares de saber, en donde se enseñaba, y a muy buen nivel, aritmética, geometría, álgebra, trigonometría, dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, la práctica totalidad de la actividad científico-técnica que se desplegó durante el siglo XVIII español, en nuestro país, se hizo vinculada estrechamente a los cuerpos armados del Estado, es decir, a los, digamos, militares de tierra, a los miembros del ejército y a los miembros de la Armada. ¿Qué nacieron? Academias como la de Guardias Marinas de Cádiz o ingenieros militares en Barcelona, colegios de cirugía, el Observatorio Gaditano a mediados de siglo, las academias de artillería de Barcelona y de Segovia, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, la renovación del país pasó por las aulas de estas instituciones a las que yo me acabo de referir, por los laboratorios, por las colecciones de historia natural, y evidentemente la ciencia penetró por todos los poros a través de las expediciones científicas, que es uno de los objetivos últimos del Estado borbónico, como intentaré comentarles a ustedes. Los objetivos de estas expediciones científicas fueron enormemente variados, pero a pesar de ello siempre existió un elemento, un eje vertebrador en todos ellos, y ese hecho fue el que jugaron un papel fundamental en los intereses tanto políticos como científicos, y en ese sentido los monarcas ilustrados, los monarcas reformistas, tuvieron mucho que ver. Por eso todas las expediciones tienen características similares, tanto las españolas como las enviadas por otros países, por otras potencias europeas.